En 2002, yo ya era daquella decana de la Facultad de Filoloxía, tuvimos que facer una remodelación de los planes de estudios para ajustarse a la nueva normativa, y entonces entre la propuesta o una propuesta aprobada por la Xunta de Facultad diva el inserimiento del asturiano dentro de lo que se llamaba segunda lingua y la sola literatura, donde había pues toda una riestra de lingües que el alumno podía escoger entre todas ellas, y ahí lo que pedíamos era que se insertara también el asturiano, la denominación sería esa, asturiano. Hasta ese momento estaba como tercera lengua, también dentro de un repertorio entre los que los alumnos podían lógicamente escoger entre todas las lingües que se ofertaban, árabe, francés, italiano, portugués, etc. Al empar, na titulación de Filoloxía Románica existía hasta ese momento una asignatura que se llamaba asturiano, y la petición de la facultad era que pasara a denominarse Filoloxía Asturiana, y lógicamente dentro de los contenidos de esa Filoloxía Asturiana aparecía la etiqueta lingua asturiana. Eso había que mandarlo, aprobóse en la facultad, aprobóse en la universidad y después pasaba al Consejo de Universidades. Y recibimos un documento del presidente de la Comisión de Evaluación de Humanidades de ese Consejo de Universidades, diciéndonos que de ninguna manera iban a aceptar que el asturiano figurara dentro de esa segunda lengua y la sola literatura, y que además, si queríamos que aprobaran el plan de estudios de Filología Española, que lo que teníamos que hacer era quitar la asignatura de asturiano de la tercera lengua, donde hasta ese momento tuviera, además, con una gran demanda de estudiantes. Y por otro lado, tampoco nos admitían el cambiamiento de nombre de la asignatura asturiana por Filología Asturiana, la titulación de Filología Románica, y que además dentro de los contenidos teníamos que eliminar también, teníamos que suprimir la etiqueta lingua.